Con las buenas tardes para todos y todas, los aprendices de animación 3D. Nuevamente me presento, Álvaro Alcides Avendaño Medina, su formador en Derechos Fundamentales de la parte laboral. El tema de esta tarde será las acciones e instituciones encargadas de la protección en los derechos del trabajo, los pueblos, la naturaleza en todo el contexto del territorio específico de a nivel nacional. Entonces, debemos de mirar que la garantía de los derechos del trabajo y del pueblo constituyen un pilar fundamental en la Constitución Política de 1991 que nos dejó claro que es un Estado social de derecho. En este marco normativo, que fue bastante robusto, que reconoce la dignidad humana, la diversidad, que reconoce también la cultura y la protección del ambiente como un eje esencial del desarrollo. Ahora bien, las acciones que el Estado colombiano mira para la protección del trabajo, del pueblo y de la naturaleza se divide en tres ejes fundamentales. El primero de ellos, vamos a hacer el estudio, cuáles son esas acciones para la protección laboral. Luego, miramos cuáles son las acciones que tiene el Estado colombiano para proteger el derecho del pueblo. Y por último, pero no menos importante, para proteger la naturaleza. Asimismo, vamos a estar viendo las diferentes instituciones instituciones o entidades que tiene el Estado colombiano, que se creó con la Constitución de 1991, para buscar la protección. Colocaremos algunos ejemplos. Entonces, de los tres ejes temáticos, empezaremos con la materia laboral, que los derechos de los trabajadores se protegen a través de acciones constitucionales, como la acción de tutela, la acción de cumplimiento, la acción popular, la acción de grupo. Estas acciones nos puede sonar familiar porque la vimos en el módulo de las acciones, de los mecanismos de participación y los mecanismos constitucionales. Estas herramientas permiten que los ciudadanos exijan condiciones dignas de una estabilidad laboral, de una seguridad social, incluyendo, se entiende por seguridad social lo que es la salud, lo que es las AFP, las administradoras de fondos pensionales y lo que son las ARL. Ahora bien, estas se protegen por las instituciones como el Ministerio del Trabajo, la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional, que desempeñan un papel fundamental en la vigilancia, en la garantía y el restablecimiento de algunos derechos vulnerados, especialmente frente a las situaciones de precarización, de la informalidad o de la vulneración. Entonces, ya hablamos que esta protección laboral se hace por medio del Ministerio del Trabajo, de la Defensoría del Pueblo y de la Corte Constitucional. Debemos de tener claro que el Ministerio de Trabajo es la entidad del Estado. El Ministerio del Trabajo es la entidad del Estado encargada de formular, adoptar y vigilar las políticas públicas en materia laboral. Esa entidad, aquí haciéndole un comentario, que nosotros nos debemos de apoyar en el momento que sintamos que nuestro derecho laboral está vulnerado o en su defecto es la entidad que le debemos de hacer la consulta de algún acto administrativo o algún otro sí de un trabajo de los cuales tengamos cierta duda, porque para que se cumplan
diversas protecciones reforzadas, como la embarazada, como las personas que se encuentran laborando y fueron víctimas de unos accidentes laborales, para que se haga la terminación del contrato, el mismo Código Sustantivo del Trabajo y la ley de procedimiento laboral, que está recién, está nueva, aún tiene poco tiempo en vigencia, nos da los límites, los alcances y cuáles son los pasos a seguir. Este Ministerio del Trabajo tiene que adoptar y vigilar la política pública. En Colombia, su alcance es nacional, lo que significa que regula las relaciones del trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado, con el objeto de garantizar condiciones dignas, justas y seguras para todos los trabajadores. Entonces, el Ministerio de Trabajo tiene un espacio por uno de los elementos del Estado, que es el territorio. En cuanto a las funciones, cumple varios roles. El primer rol tiene una función de regular y formulación de políticas. Ya debemos entender que son políticas públicas, ya que se diseñan normas programadas y estratégicas, orientadas a promover el empleo formal, la generación de trabajo y la protección de los derechos laborales. Entonces, es necesario que nosotros traigamos a colación un fenómeno natural que dejó ciertos derroteros en muchas profesiones del mundo, que fue el virus del COVID. Cuando nosotros vivimos este virus natural, también trajo con ellos que íbamos solventando sobre la marcha los diferentes roles o actividades que debíamos de cumplir. Entonces, ¿qué pasó? Que vino el Ministerio del Trabajo y formuló las políticas públicas y salieron unas formas de relaciones laborales, como son las relaciones laborales que son monitorias o son virtuales o mixtas, de los cuales se buscó una protección aún mañana. Hablando en la parte de la salud, desde ese momento se adoptó que los médicos cumplirían sus roles por teléfono. En la parte jurídica se adoptó que se creó una plataforma donde ya podemos hacer las audiencias virtuales. Y en la parte de educación, que nosotros estamos siendo testigos de esto, se adoptó el tema de las reuniones virtuales con las diferentes plataformas. Y esto trajo consigo de que hubo un desarrollo fundamental, porque en esos momentos les entrega la potestad a las personas que pueden estudiar virtualmente y recibir una educación óptima e integral. Un segundo rol que encontramos en el Ministerio del Trabajo es que ejerce la función de inspección, de vigilar y control a través de sus inspectores laborales. Supervisa que las empresas cumplan con las normas sobre salario, jornadas laborales, seguridad social y condiciones de trabajo mínimas. Cuando detectan irregularidades, pueden imponer sanciones o exigir correcciones. Esto tiene de trasfondo que nosotros, en el momento que estemos laborando como empleados o como empleadores, podemos acercarnos al Ministerio de Trabajo por medio de sus inspectores laborales. Si somos empleados, nosotros podemos decirle al señor inspector laboral: señor inspector, yo siento que a mí se me están vulnerando los derechos porque me han suspendido más de 3 veces las vacaciones, y el Código Sustantivo del Trabajo habla de que esta práctica no puede ser coherente o apropiada para las diferentes actividades que se hagan de una relación laboral. O en su defecto, si nosotros somos los empleadores, podemos solicitarle a los inspectores laborales
de que nos autoricen que terminemos la relación laboral con una muchacha que está en estado de embarazo, que tiene una protección reforzada, pero no significa de que no se le pueda dar por terminado la relación laboral siempre y cuando se logre demostrar, más allá de toda duda razonable, que la persona no está cumpliendo con el objeto contractual. Otro de los roles cumple una protección de los derechos, interviniendo en conflicto entre los trabajadores y los empleadores. Por ejemplo, si un trabajador no recibe un salario o es despedido sin justa causa, puede acudir ante el Ministerio del Trabajo para recibir una orientación o iniciar un proceso administrativo si estamos en la parte pública o un proceso ordinario si estamos en unas empresas privadas. Esto va de la mano por el diálogo social, porque fomenta la negociación colectiva entre sindicatos y empleadores, lo cual es fundamental para mantener las relaciones laborales y equilibradas. Ahora bien, en una sección pasada, nosotros hablábamos que los sindicatos tenían la posibilidad de anualmente, comenzando el año, de tener unas reuniones con unos pliegos sindicales para solicitarle al empleador. Y lo que se consiguiera aquí se le denominaba por acuerdos sindicales. Entonces, esto quiero decirle que las personas que pertenezcan o quieran formar sindicatos, al momento de iniciar la negociación con el empleador, pueden pedir un acompañamiento por parte del Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Trabajo va a enviarle funcionarios. Por la jurisdicción le pueden mandar al inspector laboral para que le haga un acompañamiento jurídico y técnico. Esto no significa que el Ministerio del Trabajo vaya a tomar unas decisiones o obligar a cualquiera de las dos partes, porque estas son unas negociaciones conciliables y las conciliaciones no se pueden obligar, simplemente se hacen de una forma consensual de las dos partes. Ahora, por último y no menos importante, el Ministerio del Trabajo tiene un papel de promoción del empleo y la formación laboral, desarrollando programas que buscan reducir la informalidad y mejorar las oportunidades laborales del país. Estas oportunidades laborales son aquellas que se van desarrollando por medio del Estado nacional para poder fomentar o organizar los trabajos no formales. Asimismo, les hablaba de que otra entidad para la protección laboral es la Defensoría del Pueblo. Y nosotros tenemos en la mente que la Defensoría del Pueblo solamente se limita en el momento que nosotros no cometamos un hecho penal y no tengamos cómo sufragar los gastos de una defensa técnica. Entonces nos dicen, vaya a la Defensoría del Pueblo. No, señor. Nosotros debemos de tener en cuenta que la Defensoría del Pueblo es mucho más amplia que solamente la parte penal. Es una institución del Estado colombiano encargada de la promoción, protección y defensa de los derechos humanos. Hacen parte del Ministerio Público y su labor fundamental dentro del Estado Social de Derecho es que actúen en el territorio colombiano con especial atención en regiones donde exista mayor riesgo de vulneración de derechos, como zonas rurales, comunidades étnicas o población en situación de vulnerabilidad. Entonces aquí donde vemos la situación de vulnerabilidad es donde empezamos a ver el desarrollo de las minorías. ¿Cuáles son los desarrollos de las minorías? Son en el momento que las negritudes, las madres cabeza de hogar, entre otras cosas, son un pilar fundamental para el derecho de la Defensoría del Pueblo para tener una mayor protección. En cuanto a sus funciones, cumplen orientar y asesorar. Cualquier ciudadano puede acudir a la Defensoría para recibir información sobre sus derechos y sobre los mecanismos legales disponibles para protegerlos, como la tutela o las acciones populares. Aparte de que ellos los orientan y los asesoran, también les brindan un acompañamiento efectivo
elaborando estos documentos para que usted garantice la protección de su derecho. Ahora bien, encontramos otra función como la intervención y acompañamiento de la Defensoría. Puede actuar en nombre de las personas o comunidades cuando sus derechos, siendo vulnerados, acompañen procesos judiciales o administrativos para garantizar su protección. Aquí podemos dar un ejemplo claro, que por ejemplo, el municipio de Chinchiná, Caldas, está elaborando una pavimentación y dicha pavimentación tuvo unos retrasos y dichos retrasos trajo consigo aguas y estas aguas negras fueron fomentando, fueron un foco de mosquitos y los mosquitos dieron lugar a enfermedades como el dengue, granos, enfermedades cutáneas. Entonces, en esos momentos, ustedes pueden solicitarle a la Defensoría del Pueblo un acompañamiento y dicha Defensoría va a hacerle el acompañamiento, orientación y puede llevarle dichos procesos colectivos para que ustedes puedan garantizar y preservar el derecho de toda la comunidad. O también pueden orientarlos ustedes para que presenten una acción popular, porque las acciones populares son aquellas, como ya lo vimos, que es buscando el beneficio y la protección de los derechos de todas las personas. También tiene la función de prevención, mediante la emisión de alertas tempranas sobre posibles riesgos de violación de derechos humanos, especialmente en contextos de conflicto y de violencia. En estos momentos, la Defensoría del Pueblo es una de las pocas entidades en Colombia que se encarga de prevenir y no de reprender. Si por lo menos, contextualmente o modo muy personal, si por lo menos el 70% de las entidades en Colombia pudieran garantizar la prevención y no la represión, les garantizo que las tasas enseguida comenzarían a bajar. Las tasas de índices de desempleo, de violencia intrafamiliar, de ataques sicariales, de drogadicción, porque se estaría buscando la forma como enseñarle al joven, al niño o a todos los ciudadanos cómo prevenir llegar a estos momentos. Y otro rol muy importante, que es la vigilancia y la denuncia, ya que puede poner en conocimiento a las autoridades competentes, llámese Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, que se está cometiendo una situación de abuso, de negligencia o violación de derechos por parte de entidades públicas o privadas. Tales entidades como están sobrepasándose en las horas ordinarias y están colocando diariamente más de las horas permitidas por el Código Sustantivo del Trabajo al relacionar con las horas extras, porque es necesario que se cumpla y venimos haciendo una disminución progresiva, pero que se vaya cumpliendo con lo que estipula el Código Sustantivo del Trabajo. Porque bien, hay otro ejemplo que puede ser si hay una comunidad que denuncia que no tiene acceso al servicio básico como la salud o agua potable, la Defensoría puede intervenir, hacer seguimiento al caso y exigir a la autoridad que garantice esos derechos. ¿Cuáles derechos? Que las personas tengan su saneamiento básico que les permita estar a nivel en los derechos mínimos constitucionales o mínimos de derechos humanos. Y por último, viendo el tema de la protección laboral, encontramos la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es una de las altas cortes de Colombia, así como está la Corte Constitucional, está el Consejo de Estado y está también la Corte Suprema de Justicia. Vamos a hacer unas distinciones de ella. El Consejo de Estado es la alta corte de la parte pública, ¿cierto? La Corte Suprema de Justicia es la alta corte de la justicia ordinaria. Y la Corte Constitucional es la alta corte
de lo referente a la constitución política. Porque nuevamente recordamos, existe la pirámide de Kelsen, que en la parte más alta se encuentra la Carta Magna Constitución Política de 1991 y de ahí se van desglosando las leyes, los decretos, las ordenanzas y todo el marco jurídico de Colombia, que nunca podrán ir en contra de la Constitución Política. Entonces, esta Corte Constitucional está compuesta por magistrados que le brindan un alcance que se entiende como la capacidad que ellos tienen para garantizar que la Constitución política se respete en todo el país. Para estudiantes de nivel tecnólogo, puede entenderse como el árbitro final que revisa si la ley, si las decisiones del gobierno y actuaciones de las autoridades están de acuerdo con la Constitución política. Porque si bien es cierto, el Congreso de la República, que es el que hace parte de la rama legislativa, ramas del poder público, ellos hacen su procedimiento y nosotros como pueblo también podemos, por una iniciativa legislativa, podemos presentar un proyecto de ley, pero vamos a imaginar que presentamos un proyecto de ley en estos momentos donde permita que los hombres que violen a una mujer sean condenados con la pena de muerte. Y en el Congreso se dan los resultados y el señor presidente puede ratificar la ley con la firma. Pero luego pasa a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional tiene la obligación de decirle al Congreso de la República y al señor presidente, señor Congreso, haciendo un estudio exhaustivo de esto. Esa ley va en contra de la Constitución política, porque la Constitución política en sus primeros artículos dice primero derecho a la vida, así a la libertad. Aprovecho la oportunidad y comparto con ustedes una experiencia de esto de derecho a la vida, que aún estoy esperando cuál va a ser el pronunciamiento de la Corte Constitucional con este caso que vivimos hace poco, que fue la aprobación de la eutanasia en los hipopótamos. Y yo en medio de mi ventolera de pensamiento, yo decía, no estoy de acuerdo con que se practique la eutanasia en los hipopótamos. Y comencé a leer y se dieron diferentes formas porque hay muchas circunstancias que truncan las posibles soluciones. Por ejemplo, mandémoslo otra vez a su hábitat, dijeron los presidentes del país donde ellos son. Un momentico, ellos tienen un problema genético porque en su momento quien los trajo a Colombia trajo 4 hipopótamos, 3 mujeres y un hombre. El hombre era hijo de una de ellas y las otras eran hermanas. Y los animales no son racionales, tuvieron relaciones y se reprodujeron entre ellos mismos. Por eso trajo eh, el nombre de una patología de genes que se me escapa ahora en el momento y por eso no se pudo enviar. Yo digo, listo, vamos a castrarlo para que tenerlos en un espacio y ellos no se van a reproducir más. Entonces también se habla de que ellos están comiendo entre 113 y 130 kilos diarios para poder subsistir y sus heces contienen alto concentrado de fósforo y esto atenta con los peces. Entonces yo decía, bueno, listo, entonces si saquemos los peces, hagamos un lago artificial. Entonces los lagos artificiales también hay que tener en cuenta que las nutrias llegan, no es porque ellos se lo coman, porque los hipopótamos no son carnívoros, simplemente ellos son territoriales. Esto quiere decir que si ellos sienten otro animal dentro de su territorio, van a salir a aplastarlo y están pesando entre 2 a 4 toneladas. Entonces yo decía, bueno, entonces hagamos un festín nacional, matemos los hipopótamos y repartamos la comida. Su cuerpo está compuesto por el 74, 77% de grasa. Esto es la razón por cual ellos se hunden y demoran 15 minutos y cuando salen a atacar. Entonces,
el gobierno nacional sacó un principio constitucional que es que prima el interés general antes que el interés particular. Entonces prima la protección de un pueblo y de otras especies que el interés particular de proteger la vida de los señores hipopótamos. Entonces, debemos de esperar a ver cuál es el pronunciamiento de la Corte Constitucional, porque como les dije, la Corte Constitucional es alta corte y lo que ellas digan es palabra de Dios. Entonces, la Corte Constitucional tiene carácter vinculante, lo que significa que sus decisiones aplican en todo el territorio colombiano y deben ser cumplidas por todas las entidades públicas y en muchos casos también por particulares. Pero la ley colombiana o la Constitución de 1991 que nos dio un Estado social de derecho fue tan amplia que respeta las etnias. Más adelante lo vamos a ver, por eso no me voy a adelantar, pero sí quiero dejarle claro que muy a pesar que las etnias tienen una circuncisión, una circunscripción, discúlpeme, particular, también es claro que en dado caso las salgan del territorio de los indígenas, necesariamente tienen que aplicar lo que ordene la Corte Constitucional, porque es la alta corte que está protegiendo los derechos fundamentales constitucionales. Esta misma ejerce una función de control de constitucionalidad y la Corte revisa leyes, normas, para verificar que no contradigan la Constitución y si encuentran una ley que la vulnera, pueden declararla inconstitucional o inexequible y la dejan sin efecto. También encontramos la revisión de tutelas. Ya nosotros hablamos y vimos cuál es el procedimiento de la tutela. El accionante presenta, el accionado contesta, el juez en primera instancia llega y dice, protejo el derecho, protejo el derecho a la salud, venga señora EPS Jalajala, entregue el medicamento en 24 horas. No entregó el medicamento en 24 horas, entonces vienen y presentan dentro de los 3 días, una impugnación de la tutela y va al juez jerárquico. Cuando el superior resuelva la impugnación de la tutela, necesariamente tiene que ir a la Corte Constitucional para que ellos hagan una revisión. No van a hacer todas las revisiones, sino simplemente van a coger casos específicos y ellos van a sentar una línea de sentencia jurisprudencial para dar su veredicto y puede ser vinculante para las partes que pertenecen a la acción de tutela. Ahora bien, demos otro ejemplo. Imaginemos que una empresa despide a un trabajador sin pagarle sus prestaciones y este interpone una tutela alegando afectación a su mínimo vital. Un juez puede fallar a su favor, pero si el caso llega a la Corte Constitucional, este puede revisarlo y emitir una sentencia que no solo resuelva ese caso, sino que establezca reglas para que todos los casos similares en Colombia. Puede decirle, no señor, esto no es procedente por tutela, porque debemos de volver a recordar que las acciones de tutela proceden cuando está la vulneración de los derechos humanos o en su defecto no exista ningún otro herramienta jurídica para esta protección. En Colombia, la protección de los derechos laborales no depende únicamente de normas sustantivas, sino también de mecanismos constitucionales eficaces que permiten a los trabajadores exigir su cumplimiento. En este sentido, la acción de tutela se convierte en una herramienta fundamental en la parte laboral y en todas las partes para la protección de los derechos como el mínimo vital, la salud, la dignidad humana. En este ámbito laboral, su carácter inmediato permite obtener respuestas rápidas frente a situaciones urgentes, especialmente en caso de despidos injustificados o falta de pago de salarios. Por su parte, también tenemos otra acción constitucional, que es la acción de cumplimiento que busca garantizar que las autoridades o empleadores
acaten normas legales o actos administrativos que han sido incumplidos, lo cual resulta clave en escenarios donde existen obligaciones laborales claras que no se están respetando. Asimismo, debemos de dar como ejemplo que ya salió el decreto donde el Estado colombiano hizo el aumento del salario mínimo legal mensual vigente y hay empresas que no hacen el aumento del salario mínimo legal mensual vigente, le dicen, vamos a seguirte vinculando por este salario y no lo llevan al salario mínimo. Ustedes tienen la posibilidad de hacer una acción de cumplimiento que al decreto presidencial del aumento salarial. También hay acciones populares que permiten proteger a los derechos e intereses colectivos como el acceso a condiciones laborales seguras o ambientes de trabajo adecuados. En estos momentos, esas acciones populares podemos encontrarlas, coloquemos a modo de ejemplo que hay una línea de flota de taxis y ellos son contratados por una cooperativa. Es necesario que ellos hagan unas acciones laborales, pero antes deben de hacer una petición a las ARL para que las ARL también exploten el componente de prevención. No solamente las ARL tienen que buscar si usted se accidenta laboralmente, buscar el objeto del accidente. No, ellos también tienen el objeto de prevenir esos accidentes. Estas acciones se complementan con labores de instituciones como la que ya nos referimos ahorita. Y en conjunto, estos mecanismos e instituciones permiten enfrentar problemáticas como la informalidad, la precarización laboral, la vulneración de derechos, garantizando en el trabajo, que es un derecho fundamental y constitucional, tenga condiciones justas, dignas y conforme los principios del Estado social de derecho. Ahora bien, vamos a revisar lo que son la protección de los derechos de los pueblos. Cuando hablamos de derechos de los pueblos, estamos hablando de todas las personas que residen dentro del territorio nacional. Quiere decir que si un extranjero está residiendo en Colombia y no es colombiano, también tiene el derecho a la protección. Particularmente, se enfatiza en la protección de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, que han cobrado relevancia en el contexto territorial y el reconocimiento del derecho a la consulta previa. Entonces, estas autoridades indígenas, afrodescendientes y algunas veces campesinas, tienen mucha autonomía territorial y la protección de su forma de vida refleja un avance hacia la inclusión y el respeto por la diversidad. Estas garantías buscan evitar a toda costa la imposición de proyectos económicos sin el consentimiento de las comunidades, promoviendo un desarrollo más justo y participativo. Entonces, vemos, por ejemplo, que en los resguardos indígenas, los docentes que nombre el Ministerio de Educación deben llevar el aval del MAMO o su representante, porque ellos deben de estar ceñidos a sus creencias y a sus culturas para no hacer un cambio desastroso en su desarrollo personal. Los derechos de los pueblos, especialmente de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, han adquirido una gran importancia porque reconocen que no todas las formas de vida ni relaciones con el territorio son iguales. En Colombia, estos derechos buscan proteger su identidad cultural, su organización social y su relación ancestral con la tierra. Uno de los principales mecanismos es la consulta previa, que obliga al Estado y a las empresas a dialogar con las comunidades antes de desarrollar proyectos que puedan afectarlas, como la minería, la construcción de represas, la explotación de recursos naturales. Esto evita decisiones impuestas y promueve acuerdos más justos. Por ejemplo, si una empresa quiere iniciar un proyecto minero en un territorio habitado por una comunidad indígena, lo que estamos viviendo en el departamento del Cesar, departamento de La Guajira, no puede hacerlo de manera unilateral. Debe realizar un proceso de consultas previas donde la comunidad recibe información clara
partícipe en la toma de decisiones y expresar si aceptan o no el proyecto. Si este proceso no se cumple y la comunidad puede acudir a los mecanismos legales para frenar la actividad. Asimismo, la autonomía territorial permite que estas comunidades administren sus territorios de acuerdo con sus tradiciones y necesidades, fortaleciendo su autogobierno. Por ejemplo, comunidades afrodescendientes en, discúlpeme, en zonas rurales pueden decidir cómo usar sus tierras colectivas, priorizando actividades sostenibles como la agricultura tradicional. En conjunto, estas garantías no solo protegen a las comunidades, sino que también promueven un modelo de desarrollo más participativo, donde se respetan las diversidades culturales, los derechos colectivos y evitan conflictos sociales y ambientales. Y ahora que hablamos de la parte ambiental, vamos a enfocarnos en el componente de protección de las entidades en la naturaleza. Colombia ha evolucionado significativamente hacia un enfoque ecocéntrico, en el cual el ambiente no solo se protege como un recurso, sino como un sujeto de derecho. Decisiones judiciales han reconocido ríos, ecosistemas, como sujetos de especial protección, lo que implica una corresponsabilidad entre el Estado y las comunidades, la sociedad en general y todas las instituciones. Aquí encontramos dentro de estas entidades el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las corporaciones autónomas regionales. Estas entidades lideran acciones de conservación, restauración y control ambiental. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es la entidad del Estado colombiano encargada de formular, dirigir y coordinar las políticas públicas ambientales en el país. Este tiene el objetivo de proteger los recursos naturales y promover un desarrollo que sea sostenible en el tiempo, para que muchas personas puedan tener una protección a todo este ecosistema. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible cumple funciones tales como diseñar políticas ambientales que recae en establecer para proteger ecosistemas, enfrentamiento del cambio climático y la conservación de biodiversidades. También buscan la regulación del uso de los recursos naturales estables, normales sobre el uso del agua, el suelo y los bosques, como otros recursos naturales. Otorgan lineamientos para la ciencia ambiental, define criterios para aprobar o rechazar proyectos que puedan afectar el ambiente. Promueve el desarrollo sostenible, el desarrollo sostenible, impulsando modelos productivos que produzcan un impacto ambiental. También coordina el sistema nacional ambiental, lo que escuchamos que decimos el SINA, no el SINA, no el SENA, no, el SINA, el SINA, que es el Sistema Nacional Ambiental, que articula diferentes entidades que trabajan en la protección del medio ambiente. O sea que van haciendo como una especie de un consorcio para cada uno hacer la protección del medio ambiente. Si una empresa, a modo de ejemplo, quiere construir una hidroeléctrica, el ministerio establece las condiciones ambientales que se deben cumplir. Luego una autoridad regional evalúa el proyecto y decide si se puede ejecutar. Siempre bajo esos lineamientos, si el proyecto pone en riesgo al ecosistema, puede ser modificado o incluso detenido. Otra de las entidades que encontramos en esta protección natural son las corporaciones autónomas regionales. Son entidades encargadas de administrar, proteger y controlar los recursos naturales y el medio ambiente en las regiones específicas de Colombia. Hacen parte del Sistema Nacional Ambiental, o sea, hacen parte del SINA, y funcionan como el brazo operativo de las políticas ambientales en el territorio. Para entenderlo
de una forma sencilla, mientras que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible defiende las reglas generales a nivel nacional, las CAR son las encargadas de aplicar en cada región, teniendo en cuenta sus características ambientales, sociales y económicas. Aquí vemos la figura de la descentralización. ¿Cuál es el alcance que esta tiene? Tiene un alcance regional, es decir, cada corporación tiene jurisdicción sobre una o varios departamentos, cuencas hídricas, ecosistemas. Esto permite actuar de manera más cercana a los problemas ambientales y locales. Cumplen funciones tales como otorgar licencias, permisos y concesiones ambientales, por ejemplo, para el uso del agua y aprovechamiento forestal. Vigila y controla actividades que puedan afectar el medio ambiente, imponiendo sanciones cuando hay incumplimiento. Ejecutan proyectos de conservación y restauración como reforestación o recuperación de cuencas. Promueve educación ambiental en comunidades y sectores productivos. Gestiona el uso sostenible de los recursos naturales en todo su territorio. En Colombia, este enfoque ecocéntrico ha buscado la garantía. Por eso es que nosotros vemos que ya existe la ley de los animales que buscan la protección y es algo bastante complejo e importante también. De esta forma terminamos el componente y vamos a dejar como compromiso el foro Estado Social de Derecho. Regáleme un segundo y reviso. Bueno, vamos a dejar como compromiso la evidencia del producto, una presentación que la encontramos en el SAJUNA demarcada GA9-210, discúlpeme, de nuevo, GA9-210-2015-01-medio AA4-medio EV02. Esta evidencia tiene un componente fundamental para todo nuestro desarrollo, en el entendido. En esta presentación vamos a poder enfatizar y soportar todo lo dictado en la presente cátedra. Para esto vamos a tener tiempo hasta el martes de la próxima semana para hacer el cumplimiento en la plataforma Sajuna. Entonces, no me resta más que darle las gracias y